Después de que se pidiera investigar las cuentas bancarias de la pareja de Ayuso, hoy luz verde a esa investigación. La primera magistrada lo pidió el 27 de junio de 2025. Ha sido necesario que pase prácticamente un año para que se permita ahora investigar cuentas bancarias, y solo cuentas bancarias. Pedro Gómez. Hoy ha sido en el que el magistrado de Plaza de Castilla ha dado la autorización a la UCO para que investigue las 16 cuentas bancarias de Alberto González Amador y el resto de investigados en esa causa por corrupción en los negocios tras la compra por 500.000 euros de la sociedad Círculo de Belleza, propiedad de la mujer del presidente de Quirón. Lo que da a esa autorización es a investigar todos los bienes, las propiedades de los implicados, de las cuentas bancarias y también de su círculo más cercano, para ver si en algún momento se ha incrementado su patrimonio de manera desproporcionada tras los negocios de la pareja de Isabel Díaz Ayuso con Quirón, y pide las cuentas, que se puedan investigar esas cuentas desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha. Ojo a lo que se autoriza y ojo a lo que nos cuenta Pedro, porque se autorizan las cuentas bancarias, no la información tributaria, no la información laboral. Hay una autorización parcial 11 meses después de que lo pidiera la primera magistrada. Bueno, la primera es una constatación contundente, digo por si alguien no ha tomado nota. La UCO tiene que funcionar con la autorización del juez. Claro. Luego, por tanto, algunas noticias que nos llegan de una actitud más o menos mostrenca está penalizada, no se puede hacer. Tiene que ser con la autorización de los jueces. La prueba es que ahora la UCO ha esperado 11 meses entre una cosa y otra. Segundo, cuando el legislador, hace ya mucho tiempo, introdujo en el Código Penal el delito de prevaricación judicial y el de retardo malicioso, es porque el legislador prevía que se podía prevaricar y que se podía retardar maliciosamente. Luego, por tanto, cuando el legislador pensó en eso, no estaba pensando que todos los jueces prevaricaban ni que todos los jueces producían retardo malicioso. Pero hay una posibilidad. Y, por cierto, hay jueces que han prevaricado. Pocos que hayan sido condenados. A ver, rápidamente, es un primer paso. Un abrazo, cuidaros. Esta es la lectura jurídica y esta es efectivamente la lectura política, la de dos velocidades, porque efectivamente es sorprendente cómo la misma justicia y la misma UCO se está moviendo a dos ritmos radicalmente distintos, con dos parejas radicalmente distintas. Begoña Gómez, la mujer del presidente, González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dos procesos judiciales, dos parejas de presidentes y dos velocidades diferentes. 2 años de instrucción para la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, versus 4 años y lo que queda para González Amador, la pareja de Ayuso. ¿Cómo afronta la declaración? ¿Está tranquilo? El juez Peinado abre causa penal contra Begoña en abril de 2024 por supuestas irregularidades en su actividad fuera del Palacio de la Moncloa. María Begoña Gómez Fernández. La causa la inicia una denuncia de manos limpias y en julio, 3 meses después, se sienta por primera vez ante Peinado. Tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación. No. Durante 2 años de instrucción, Peinado intenta imputar al ministro de Justicia, interroga al presidente del gobierno, imputa al delegado del gobierno y luego lo retira. Objetivo, tratar de atar el procesamiento de la mujer del presidente. Había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando. Finalmente transforma el procedimiento para sentarle ante un jurado popular. En mayo, la UCO publica un informe en el que asegura que los ingresos de Begoña concuerdan con su actividad profesional. Pero este 9 de junio termina finalmente la instrucción antes de sentar a la mujer del presidente del gobierno en el banquillo. Vamos a suspender la declaración. El caso de González Amador se inicia mucho antes, en mayo de 2022, en una inspección de Hacienda. Es un ciudadano particular que está siendo asediado. Hasta marzo de 2024 no se abre investigación penal contra él. Buenos días. En mayo de 2025 es procesado por una parte de lo que se le acusa. Pero entre medias denuncia al fiscal general. Le acusa de haber filtrado sus problemas con la Hacienda tributaria a la prensa. Me han destrozado la vida. Gana el juicio, consigue una condena para el fiscal general. Me había matado públicamente. Mientras su causa por corrupción y administración desleal se paraliza. El juez pide en verano de 2025 un informe a la UCO para indagar en una presunta comisión ilegal de $500.000 de euros. Un año después, no se sabe nada de ese informe. 4 años de causa y lo que queda. ¿Juega la justicia a 2 velocidades? Dale, debe. Sino por la otra causa, la que le investiga por presunta corrupción en los negocios. O me voy de España
o me suicido. Pongámonos en contexto, plena pandemia y González Amador actúa como intermediario entre el presidente de Quirón Prevención y una empresa que suministra mascarillas, operación por la que se habría llevado una comisión de 2 millones de euros. No queda ahí. Días más tarde, la pareja de Ayuso compra a la mujer del directivo de Quirón una sociedad sin trabajadores ni grandes activos por medio millón de euros. La próxima vez que salga con alguien le pediré el currículum, le pediré también si ha tenido alguna inspección de Hacienda. Una noticia que la oposición madrileña celebra. Por fin vamos a poder saber a cambio de qué Isabel Díaz Ayuso está vendiendo la sanidad de todos los madrileños. Mientras avanza la investigación que despejará las incógnitas sobre los negocios del novio de la presidenta. La justicia a estas dos velocidades, Javi. Claro. Primero decir una cosa, cuando la señora Díaz Ayuso habla de operación de Estado, no veo ninguna escandalera en los medios de comunicación. Primera cosa. Segundo, claro que va a dos velocidades. En unos casos la justicia va a trote cochinero y en otra va como un pura sangre en el mejor hipódromo de toda la oferta europea para los grandes corredores hípicos. Yo creo que, por ejemplo, no es comparable. Sí, por favor. Vamos, sí. Claro que hay dos velocidades, y te diría que casi tres, porque hay gente a las que han declarado inocentes después de 21 años. 21 años. Imagínate si van a velocidad, bueno, no te digo de crucero, porque otras van a gallina cloaca. ¿Tú crees, Rosa, que Sí. está teniendo suerte? Vamos a ver qué dice. ¿O tú crees que esto es intencionado? No, yo creo que es intencionado. O sea, ahí el poder que tiene Isabel Díaz Ayuso influye mucho. Influye mucho. Porque si no, este señor tendría que estar... Oye, si luego no le encuentran nada, pues mira, no pasa nada. La han buscado, tener 16 cuentas también tienen que buscar bien, ¿eh? Pero quiero decirte, si luego sale inocente, pues sale inocente. No tiene nada, no tiene nada. Pero, ¿por qué tardan tanto? Con estos y con otros van tan rápido. Tenemos el caso de Montoro. Oye, que nadie se preocupa de él. Pues ya ves, también va lento. Eso es evidente, pero ahora bien, esto demuestra que el Estado de Derecho funciona, porque está siendo investigado. No, hombre, es un primer paso y creo que llega tarde, insisto, es el primero en reconocer que llega tarde, pero es un paso para investigar. Pequeño pasito de bebé. Funciona, dices, Hugo, funciona igual para todos. Pero ¿cómo va a funcionar igual para todos? Si hemos visto investigaciones completas, hasta con sentencia que se producen en un año, informes de la UCO que se hacen en una semana. No, es lo mismo, evidentemente que no. Pero y no solamente los jueces prevarican, sino que han sido condenados. Y hay una lista, efectivamente, no tan larga como son, porque no se pisan la toga, como tú sueles decir, con mucho acierto, pero claro que los hay. Hoy tenemos esto, voy a pediros lectura enseguida, pero lo que tenemos hoy es esto. Primero voy a pediros lectura enseguida, pero lo que tenemos hoy es esto. Primer paso. 11 meses después, para empezar a investigar las cuentas de la pareja de Ayuso. Insisto, solo las cuentas, no la información tributaria, no la información laboral. Se sospecha que ha habido un pago de una comisión encubierta aquí. Hoy guarda silencio una Isabel Díaz Ayuso que lo que dice es que esto es la maquinaria del Estado persiguiendo a un paisano particular. ¿Hablaríamos de todo esto si no fuera mi pareja? ¿Cuántas millones de inspecciones fiscales hay al año? Es una operación de Estado contra un adversario político por esa multa, supuesta multa, de un momento en el que ni siquiera él y yo éramos pareja. Se despoja a un ciudadano de sus derechos fundamentales, de su derecho a la defensa, en particular, que con su patrimonio... Chema Garrido, director del diario El Plural. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chema? Creo que todos los poderes del Estado y todos los... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Chema, 11 meses hemos tardado. La petición es del 27 de junio del 25 y la petición de la UCO del 19 de diciembre. 6 meses todavía. Chema, ¿y esto? Pues yo creo que estamos ante un caso inédito, ¿no? Es un ciudadano particular con mucha suerte en la justicia, ¿no? Una justicia que obviamente va a dos velocidades, porque algunos informes, por ejemplo, si afectaban a la mujer del presidente del gobierno, se hacían en cuestión de horas, en cuestión de días. Y aquí llevamos 11 meses solo para que se abra una investigación parcial. Una investigación parcial en la que la UCO y el juez han mostrado mucha pereza, porque desde luego lo que podría haber pasado en cuestión de horas, estamos para iniciar la investigación 11 meses después, casi un año. Chema, el argumento, lo estabas escuchando aquí en mesa, es, da igual, aunque sea tarde, la justicia funciona.
Bueno, la justicia funciona y funciona a dos velocidades. Y lo que nos tenemos que preguntar es ¿a quién beneficia que sea tarde? Es decir, ¿por qué unas causas se aceleran a una velocidad brutal y por qué otras causas como esta se ralentizan? Es decir, ¿a quién beneficia? ¿No será que beneficia que todo esto se retrase a los intereses electorales del Partido Popular y de la propia Isabel Díaz Ayuso para que las próximas elecciones autonómicas se produzcan sin que la justicia haya investigado y juzgado a la persona con la que vive en uno o dos áticos y con la persona que hace desde luego negocio con la sanidad pública madrileña, al igual que muchos familiares de la propia Isabel Díaz Ayuso? Chema, porque hay plazo ahora, la UCO a partir de aquí tiene algún plazo tasado para entregar ese informe. No, lo que tenemos, no tienen desde luego ningún nada tasado, ningún tiempo concreto en el que puedan coger y terminar esta investigación, reitero, parcial, porque es una investigación que ha sido muy afortunado, en la que solo se investigarán y se analizarán sus cuentas bancarias, y habrá que ver si actúan con la misma pereza que actuaron en este procedimiento o actúan tan rápido como, por ejemplo, han actuado con Begoña Gómez. Estaremos pendientes. Un demoledor en el que pide el magistrado lo nuclear que solicitaba la UCO, esa información de 16 entidades bancarias relacionadas con Alberto González Amador y otros investigados. En este caso concreto, las empresas bajo sospecha, la propia esposa de Fernando Camino, del director de Quirón Prevención, y ojo, porque como amplía, que es lo relevante, lo muy importante de todo este caso, amplía el periodo investigado, también alcanza a la época en la que Fernando Camino era socio de esa sociedad finalmente vendida a Alberto González Amador, y esto puede también afectar al gigante sanitario Quirón, esta investigación, Antonio. Lo que sospecha el juez que tanto Alberto González Amador como el resto de investigados, pues que han incrementado su patrimonio de una manera, ¿utilizo la palabra desmedida? Sí, lo utiliza tal cual en el auto, de manera desmedida. Y entonces lo que quiere saber es exactamente eso, si a través de esta operación se realizó o tuvo lugar un incremento desmedido de ese patrimonio producto de la operación bajo sospecha, de esa compra ficticia, según los investigadores, de la empresa relacionada con el director general de Quirón Prevención para pagarle una comisión a cambio de los contratos con el gigante sanitario. Y bueno, veremos qué es lo que sale ahí. Si tenemos también el ático, si tenemos otra serie de elementos que aparezcan, si con el beneficio de esa operación Alberto González Amador ha incrementado y de qué manera, si ha sido de forma desmedida, su patrimonio y otros se han podido beneficiar. Recordemos que Ana Mato fue encausada como partícipe a título lucrativo porque no sabía dónde estaba el Jaguar de su esposo. Campos, un abrazo muy fuerte, gracias. Otro enorme, Antonio. Y es que es una de las noticias del día, señora Bergerot. ¿Qué tal? Buenos días. Portavoz de Más Madrid en la Asamblea. ¿Cómo valora esta información? Investigación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pues por fin tenemos que recordar que hace más de un año que estamos esperando que la UCO pueda acceder a los movimientos financieros de Alberto González Amador, precisamente para poder conocer esos negocios que tiene con el Grupo Quirón, recordemos el mayor contratista del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hace 2 semanas, desde Más Madrid, exigimos a la UCO, que accedan a esas cuentas bancarias, porque cuando estamos hablando de corrupción en los negocios, cuando estamos hablando de presuntos delitos de corrupción, hay que seguir la línea de puntos del dinero, y eso es lo que queremos que suceda con esta investigación, y por lo tanto es una muy buena noticia, porque por fin vamos a poder saber no solo cómo está corrompiendo Alberto Quirón la sanidad pública madrileña, sino a cambio de que Isabel Díaz Ayuso está vendiendo la sanidad de todos los madrileños. Ahora que la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, lleva a cabo una investigación, que a ustedes en el fondo es lo que desean, ¿la UCO ahora sí es buena, señora Bergerot? No, lo que estamos, la UCO lo que está demostrando es precisamente lo que veníamos denunciando nosotros hace tiempo, que parece que hay como una justicia a 2 velocidades, ¿no? Porque yo creo que si la UCO investigara igual de rápido los negocios de Ayuso y de Alberto Quirón, que investiga Ferraz, la que no acababa la legislatura era la presidenta de la Comunidad de Madrid. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias por atendernos en Al Rojo Vivo, en La Sexta. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues importantísimo. Vamos a recordar a Alfonso Pérez Medina que el juez Antonio Viejo, atención, ha tomado una decisión en noto, autoriza a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a esa investigación sobre las cuentas de Alberto González Amador. Estamos hablando de casi 16 cuentas, pero no solo también
de Alberto González Amador, también del entorno. Sí, es una radiografía completa de esas cuentas en los últimos 12 años. Pide toda la información bancaria a 16 entidades diferentes desde el año 2014 y además dice que lo va a confrontar con la información de la agencia tributaria. Quiere tener en su mano un inventario real de los bienes para poder determinar si ha habido un incremento patrimonial injustificado y si tiene alguna relación con los hechos que se están investigando en relación con los ingresos con el Grupo Quirón. Que es que aquello de que era un ciudadano privado y un desacuerdo con Hacienda no fue real en su momento, tampoco incluso en la filtración que se le atribuye al fiscal general del Estado, y ahora parece que tampoco lo es para el juez instructor y para la UCO, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a ver qué sale de ahí, pero desde luego esto no es una cuestión de un ciudadano privado. Esto, por una parte, fue defendido claramente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, como si se tratara de su propia persona y de la institución, mezcló a la institución con la defensa privada y luego lo ha utilizado todos los mecanismos para que esto no llegara, ¿no? Al final ha llegado tarde, pero ha llegado, y yo creo que, bueno, vamos a ver qué sale de ahí. Jaime. Lamentable. Una inmoralidad, ¿no? En un Estado de Derecho que un ministro cuestione la separación de poderes y que insulte y acuse de cometer delitos a jueces es propio de una república bananera, no de un país democrático. Y jueces en este país que hacen política, lo sabe hasta Perry. Este país ha tenido un rey que ha robado, políticos que han robado, y este país tiene a jueces que hacen política. Aplicación entre los jueces, delito entre los jueces, que algunos jueces están dictando resoluciones injustas a sabiendas de que lo son. Insisto, esto no ha sido un calentón. Lo dijo anoche Óscar López. Hoy se le ha pedido rectificar y ha dicho en absoluto. Voy a decirlo para que me entienda el Supremo, algunos. Hay jueces que prevarican. No he dicho todos los jueces prevarican. He dicho hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno, para que me entienda. Desde luego, Álvaro ha utilizado una palabra con la que algunos no vamos a tragar nunca, y es el miedo. Miedo no. Y desde luego yo reivindico y quiero reivindicar en este acto, y os agradezco la oportunidad, Manuel, la separación de poderes. Y el Gobierno gobierna, y el Parlamento legisla, y la justicia hace justicia. Y la prensa, que es el cuarto poder, que no incluyó Montesquieu, controla también. Para eso está, para controlar el poder. Desde luego que sí. Pero la justicia no gobierna. Gobierna el Gobierno. Y gobierna gracias a los votos. Por lo tanto, quiero decir solamente una cosa. Desde luego, en política y desde luego en la izquierda, no hay peor cosa que la corrupción. Y este Gobierno actúa siempre contra la corrupción. Pero tampoco hay nada peor que dejarse avasallar cuando no hay corrupción. Y también os digo que este Gobierno no se va a dejar avasallar ni se va a dejar atropellar por quienes están intentando mezclar todo para generar una confusión que no corresponde. Por lo tanto, que quede muy claro. Y acabo. Yo creo de verdad que habéis hecho un acto maravilloso. Creo de verdad en esa separación de poderes. Si hubiera que explicar en qué consiste el periodismo, bastaría con mirar a Manuel Rico. El periodismo consiste, Manolo le conozco hace, no sé, 25, 30 años, ¿no, Manolo? Manuel, perdón. No, cuidado, no decir Manolo. Manuel. Y yo las he tenido muy gordas con Manuel. Pero muy gordas es muy gordas. Pero muy gordas. ¿Y sabéis cuál es la diferencia entre un periodista y un activista financiado? El periodista cuenta la verdad. Cueste lo que cueste. Y da igual. Y no tiene amigos si tiene que contar algo que no está bien. Y no se vende. Y no se compra. Y su único objetivo en la vida es contar la verdad. Por encima de todo lo demás. Por lo tanto, Manuel, gracias por lo que hacéis en público, gracias por tu ejemplo y gracias por defender el periodismo. Acabo. Como aquí cada uno ha hablado de su libro, yo hablaré del mío. Aquí cada uno ha venido con vuestro libro, yo con el mío. Es verdad que hay el primer poder, el segundo, el tercero y el cuarto, que sois la prensa. Hay un quinto, que en realidad no es un quinto, es el poder absoluto. Se llama el de los tecnoligarcas. El de 6 personas que a través de la inteligencia artificial están dominando ya el mundo, lo van a dominar. Y van a dominar, desde luego, las democracias, las opiniones públicas, el medio ambiente.
la geopolítica, las telecomunicaciones, todo eso está hoy cada vez más en muy pocas manos. Estoy hablando de 5 o 6 personas, hombres para ser más exacto, todos ellos. Y desde luego hay una guerra, se está librando una guerra en el mundo entre quienes creen que no hay que regular, que hay que dejar que la ley de la selva, todo eso luego tiene sus consecuencias también en las redes sociales. 2.000 millones de seguidores tiene TikTok, 2.000 millones Instagram, 2.000 millones X. Todo eso tiene sus consecuencias. Y yo os digo que en eso también este gobierno también va a estar del lado correcto de la historia. Y esto afecta también a la prensa, y lo sabe Manuel mejor que nadie. También afecta a la prensa, y afecta a la desinformación, y afecta a la democracia. Y por lo tanto os digo que en esa también vais a tener y vais a contar con un gobierno que va a defender una inteligencia artificial humana, humanista y que respete los derechos humanos. Así que muchísimas gracias por todo. Viva el periodismo de verdad y viva la separación de poderes y viva la democracia. Gracias.